Aquí disponemos de todos los elementos para las fases iniciales del proceso de la clonación molecular. Lo que tenemos aquí es un ADN donde nuestro gen de interés está aquí flanqueado por unas secuencias diana de una enzima de restricción, en este caso EQR1, y lo que tenemos aquí es el vector de clonación, que tiene una serie de elementos como son el polylinker, donde también tiene un punto de corte para el mismo enzima de restricción, para EQR1, por ejemplo. Este polylinker está incrustado en el gen que será el marcador de identificación, que más adelante veremos cuál es su función. Hemos visto que aquí hay un origen de replicación y el otro elemento que vemos en el vector de clonación es un gen de resistencia a antibiótico, en este caso, para poder hacer la selección, el marcador de selección. En un primer momento, entonces, lo que tenemos que hacer es someter a un corte, a una digestión con el mismo enzima de restricción, con EQR1, a este ADN y a también nuestro vector de clonación. Una vez tenemos estas dos poblaciones de moléculas, cuando se encuentran en el mismo tubo, algunas de ellas se podrán insertar en el vector para conseguir vectores recombinantes. Ahora bien, dijimos anteriormente que en el mismo tubo se pueden producir esta inserción de nuestro gen y encontraríamos entonces vectores recombinantes, pero también encontraríamos otros tipos de moléculas resultantes que estarían todos en el mismo tubo y compartiendo esa misma solución. Habrían otros vectores que estarían vacíos y en este caso serían vectores que no han incorporado el inserto y las secuencias complementarias que estarían aquí en el punto de corte se han vuelto a recircularizar. Era lo que definíamos como vector recircularizado sin el inserto o vector vacío. También encontramos otros tipos de moléculas, pero ahora para simplificar vamos a hablar de estas dos, un vector recombinante y otro que no haya incorporado nuestro gen de interés. Recordad que estas dos diferentes poblaciones de moléculas y los otros productos también no deseados se encuentran en el mismo tubo de ensayo en donde hemos introducido el ADN de interés, el vector abierto con la ligasa, es decir, aquí nos encontramos estos diferentes tipos de moléculas. Es decir, que en este tubo tendremos tanto vectores recombinantes como vectores vacíos. Y con el contenido de este tubo, todo esto lo tenemos que introducir en nuestra célula hospedadora. Tomamos el ejemplo de uno de los métodos de introducción a la célula hospedadora, como es la transformación bacteriana. Vamos a tomar ese ejemplo y queremos introducir todo esto dentro de nuestras bacterias, que serán las células hospedadoras. Recordad un poco cómo era la bacteria, aquí lo dibujaremos así como un bacilo, ¿no? Si nuestra bacteria va a ser la célula hospedadora, esto representaría el cromosoma bacteriano y nosotros ahora, mediante un sistema de transformación bacteriana, incorporamos este ADN aquí dentro de la bacteria. Ahora bien, ¿qué puede pasar cuando nosotros ponemos en contacto el contenido de este tubo con una población de bacterias y realizamos una transformación bacteriana? Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que estas bacterias no capten ningún ADN del exterior, esa sería la primera opción. Una segunda población de bacterias sería aquellas que han captado el vector recombinante. Estas se llaman células transformadas. Fijaos que dentro de las bacterias, aquí tienen el cromosoma bacteriano, y han captado un vector que posee nuestro inserto. Estas son las células que estamos buscando, es decir, aquellas bacterias
que en su interior hemos sido capaces de incorporar el vector recombinante, que es el que posee nuestro ADN de interés aquí metido. Finalmente, esta tercera población de bacterias, que también serían células transformadas, porque sí que la transformación implica que nosotros le metemos este ADN, dentro de unas bacterias. Estas bacterias sí que han captado el vector, pero han captado la versión del vector que es el vector vacío. Entonces se llaman células transformadas, pero con el vector no recombinante. La cuestión es que de estas tres posibles poblaciones de bacterias que nos encontraríamos en un tubo cuando nosotros hacemos una transformación bacteriana, las que nos interesan son estas, las células transformadas con el vector recombinante. Para poder seleccionar estas bacterias y poder identificar cuáles son las que necesitamos, tenemos que hacer los procesos que explicaremos ahora más tarde, que son los procesos de selección e identificación. Primero tenemos que seleccionar aquellas bacterias que han captado un vector para diferenciar las que han captado de las que no han captado nada, y luego de aquellas poblaciones de bacterias que han captado el vector tendremos que identificar las que tienen el inserto de las que no lo tienen.